volumen 10, capítulo 1, parte 3. Heinz y compañía avanzaron en línea recta por el camino principal. Era difícil decir que las calles estaban llenas de vida. Por lo menos eso era obvio cuando comparaba la escena ante él con los recuerdos que tenía de su vida como momón. Las expresiones de los transeúntes eran sombrías y parecían estar moviéndose más rápido. En contraste, los caballeros de la muerte caminaban orgullosos entre las calles. Probablemente estaban patrullando en lugar de los guardias de la ciudad. Heinz solo les había dado órdenes simples: arresten a cualquiera involucrado en actos de violencia y protejan a cualquiera que pida ayuda. Heinz volvió su mirada hacia el muro de la ciudad. Una porción de los caballeros de la muerte había sido asignada al trabajo de centinelas en la cima de los muros. Había otros como ellos observando las puertas de la ciudad o patrullando. Sin embargo, la forma más extraña en la que habían sido usados fue cuando fueron enviados a fundar pueblos con los habitantes de los barrios pobres. Las personas que terminaban viviendo en los barrios pobres eran típicamente los segundos hijos o los terceros en los pueblos, aquella gente que no tenía granjas propias para trabajar. Soñaban con una vida mejor en la ciudad, pero al final lo único que podían obtener era la miserable existencia de un indigente entre las cenizas de sus sueños. Por lo tanto, Heinz prometió otorgarles una parcela de tierra y los envió allá. Fueron enviados a las ruinas de los pueblos que habían sido quemados por las maquinaciones de la teocracia Slane. Ya que habían sido destruidos por causas externas, todo lo que uno tenía que hacer era limpiar los escombros, buscar nuevos pobladores y el pueblo podría recuperarse naturalmente. Debido a que habían sido atacados en el pasado, Heinz permitió que caballeros de la muerte y devoradores de almas vayan con ellos como guardias, y también les ordenó que ayudaran a los pobladores con las labores agrícolas. Por supuesto, ninguno de ellos era particularmente hábil trabajando en el campo. Sin embargo, eran muy superiores a los seres humanos comunes cuando se trataba de trabajo físico bruto. Esencialmente, eran maquinaria pesada agrícola que no requería combustible y que podía funcionar 24 horas al día. Eran ideales para la tarea de pioneros y para el trabajo pesado, y seguramente obtendrían grandes ganancias en las siguientes cosechas. El propósito de Heinz era reconstruir los pueblos en menos de un año y permitirles lograr una autosuficiencia básica. Entonces comenzarían con la cosecha regular en el segundo año. Sin embargo, el objetivo de eso era simplemente recolectar su producción como impuestos y usarla en la caja de cambio, en donde sería convertida en monedas de oro de Yggdrasil. Albedo y Demiurge habían alabado esta idea hasta el cielo, así que debía ser bastante factible. Les había prestado a los no muertos con el objetivo de evitar perder años tontamente en el desarrollo del espacio natural. Al mismo tiempo, ya que los no muertos eran un préstamo, él recolectaría cuotas de alquiler adicionales por ellos, además de los impuestos acordados. Aunque no necesitaba cobrarles la renta, la idea se le había ocurrido luego de tomar en cuenta que en el futuro podría terminar alquilando los no muertos a otros varios usuarios. Aunque el plan daba prioridad al envío de grandes cantidades de residentes de los barrios pobres con sus familias a cuestas fuera de la ciudad, eso por sí solo no era la única causa de la falta de personas en las calles. Probablemente se debía a Heinz. Cuando los transeúntes se encontraban con él en las calles, lo miraban con los ojos bien abiertos antes de regresar por donde vinieron o dando un rodeo alrededor suyo. Era como caminar en un páramo abandonado. Sin embargo, ser temido no era tan malo. Era una docena de veces mejor que ser menospreciado. Aún así, pensar que mi ciudad sería un lugar así de inhabitado. No le importaba lo que podría sucederle a nadie más, siempre y cuando la gran tumba subterránea de Nazarick y sus NPCs fueran felices. Sin embargo, ¿qué pensarían sus antiguos amigos si estuvieran aquí? ¿Serían como Heinz, que se había visto afectado por su condición de no muerto y terminarían siendo influenciados por sus naturalezas de monstruos? ¿Terminarían tratando a los humanos como poco más que carne? ¿O continuarían aferrándose a las fuertes emociones de sus días como humanos? ¿En qué demonios deseo convertir este país? Justo como dijo Actor de Pandora,
Ainz tenía que tomar una decisión sobre cómo dirigir este país y sobre el objetivo de gobernar esta ciudad. Por ejemplo, cultivando trigo y cosas similares y luego arrojándolos a la caja de cambio en la tesorería. Al usar las monedas obtenidas de eso para reforzar la gran tumba subterránea de Nazarik, el país se convertiría entonces en uno cuyo solo propósito sería producir dinero. Por ejemplo, podía reproducir y masacrar humanos, haciendo así que el país produzca experiencia para ser almacenados dentro de avaricia y generosidad. Por ejemplo, podía relegar todas las tareas de producción y trabajos a los no muertos, haciendo así que un país en el que los vivos no tuvieran nada que trabajar. Y por ejemplo, desde una tierra llena de amor a una resonando con resentimiento, ¿cómo terminaría este país que llevaba el nombre del gremio? Él no podía dejarles esta decisión a sus subordinados. Este era su deber, su responsabilidad, como el gobernante de Nazarik y del reino hechicero de Ainz Ooal Gown. Fifth, ¿qué piensas de esta ciudad, de este país? Mis más sinceras disculpas. ¿Podrías saber cómo desearía que responda a la pregunta? Había sido demasiado abstracto. Ainz decidió preguntar de nuevo. ¿Sientes que este es un país en el que podrías vivir feliz? Dime toda la verdad y no te guardes nada. Sí, soy muy feliz en este país porque usted lo gobierna, Ainz-sama. Ainz miró al cielo y suspiró. Bueno, debería haber sabido que un NPC le daría una respuesta como esa. Solo que... ¿Oh? ¿De qué se trata? Dime todo lo que te venga a la mente. Entendido. ¿Cuál es la razón de que, a pesar de que usted está aquí, Ainz-sama, nadie viene a rendirle homenaje al gobernante de este país, a su poderosa forma? Y también está la forma en la que se ocultan en las casas para mirarlo. Es muy molesto. Fifth resopló. Efectivamente, muchas personas estaban espiando a Ainz y a su séquito mientras se ocultaban en las tiendas a lo largo del camino. De hecho, a algunos les temblaron las rodillas cuando vieron a los ángeles. Fifth, ¿crees que los humanos son criaturas aburridas? Sí, es como dice. No fueron creados por los seres supremos, por lo tanto, son formas de vida lamentables. Más de la mitad de seres en Nazarik pensaban de esa forma. Ni siquiera las sirvientas de nivel 1 eran la excepción. Fifth, todos ustedes son lo más importante para mí. Muchas gracias. Sin embargo, debo mostrar algo de compasión por la gente que gobierno. Después de todo, son los ciudadanos del rey hechicero. Es como dice. Entonces, ¿por qué no convertir este lugar en una utopía? Un mundo maravilloso y de ensueño, tan dulce como sumergirse en la miel. Un mundo en el que desearán ser gobernados eternamente. Siento que es un plan excelente. Ya que mi intención es conquistar el mundo, estos súbditos míos no serán solo humanos. Todas las razas del mundo deberán arrodillarse ante mí. Naturalmente. El proyecto Utopía. Este plan se estaba llevando a cabo en el 6º piso y había sido iniciado con la intención de ser atractivos para la mayor cantidad de jugadores que encontraran, con la idea de que Nazarik era un buen gremio, uno que le daba la bienvenida a todas las razas. Usar este lugar para el experimento parece una buena idea, pensó Ainz. La anunciará al mundo. Solo aquellos que sirvan al rey hechicero obtendrán la prosperidad eterna. No hay duda de que esa es la verdad. Si podía hacer eso, entonces, en caso de que encontrara a sus antiguos amigos, sus antiguos camaradas de gremio, podía mostrarles esta ciudad con orgullo. Parecería que el país que Ainz quería era uno en el que él gobernaría a muchas otras razas viviendo en armonía. Tomaría la visión de Ainz Ooal Gown dentro de la gran tumba subterránea de Nazarik y la reproduciría a través del mundo entero. Justo de la misma forma en que sus amigos podrían estar ocultos en algún rincón del mundo, él crearía un mundo en el que diferentes razas y heteromorfos podrían sonreír y vivir. La luz en los ojos de Ainz brilló con mayor intensidad. El reino hechicero de Ainz Ooal Gown debía ser un país en el que todas las razas pudieran coexistir. Esto era lo que solo el reino hechicero podía hacer. Aun si el fundador de una nación fuese un genio, no habían garantías de que sus hijos serían similarmente dotados.
y en la siguiente generación, sus nietos y sus bisnietos después de ellos, no había garantías de que ellos fueran talentosos tampoco. Si la segunda generación era incompetente, serían arrasados por la sociedad en la tercera generación. Heinz había oído esta historia muy a menudo. Sin embargo, si eran gobernados por un genio siempre joven e inmortal, este tipo de cosas no sucederían. La forma ideal de esto era una dictadura dirigida por un puñado de genios. Con gente como Demiurge y Albedo en el reino hechicero, no, se debía precisamente a que ellos estaban allí que podían crear un paraíso eterno. Como Ulbert había dicho alguna vez, una dictadura dirigida por una mano de hierro sería grandiosa, o algo por el estilo. Heinz meditó el asunto por más tiempo. Guiados por Demiurge y Albedo, los guardianes avanzaban en su objetivo de dominación mundial. Heinz no podía negarles esto por completo. Después de todo, esto incluso podría difundir su nombre a sus camaradas. Sin embargo, ¿no sería mejor difundir ese nombre a través de otros medios diferentes a gobernar a la fuerza? Al dejar que el reino hechicero sea conocido como una utopía, ellos podrían lograr que muchas personas escojan doblar la rodilla y someterse a su gobierno para obtener esa dulce promesa parecida a la miel, el azúcar y el látigo. Si Demiurge y Albedo fueran los látigos, entonces Heinz sería el azúcar. ¡Qué idea tan buena! Heinz lo había decidido. Heinz era diferente a los NPCs que solo podía despreciar a aquellos fuera de Nazarick. Esta forma de conquista mundial era algo que solo a él, con sus vestigios de humanidad, podía habérsele ocurrido. Dominaría a través de un carisma abrumador. Entonces, ¿qué debía hacer para llevar a cabo este plan? Al mismo tiempo que comenzó a caminar de nuevo, pensaba desesperadamente sobre el tema. Necesitaría métodos diferentes a los de Demiurge y Albedo, métodos que no dependieran de la fuerza. No podía imaginarse gobernando un país por sí solo. Debido a eso, Heinz se imaginaría a sí mismo como un empleado de una pequeña compañía. Sería una compañía pequeña, del tipo que solo tenía un solo piso en un edificio, y el único empleado de esa compañía sería Heinz. El producto de esta compañía sería el sobresaliente gobierno del reino hechicero. Entonces, él promovería las ventas de este producto. Primero, tenía que considerar su mercado objetivo. Solo entonces podría entregar su producto en las manos de aquellos que lo necesitaban. Sin embargo, le hacía falta información sobre los consumidores. ¿Por qué era así? Era simple, porque no tenía suficiente publicidad. Ahora bien, no era un asunto de viajar a otras ciudades y entregar panfletos en la entrada. Eso solo sería una pérdida de tiempo. Heinz era el único empleado, así que tenía que considerar otros métodos. En este mundo no había nada parecido a los medios de comunicación de masas. Aunque los comerciantes y otros profesionales similares tenían sus propias redes de inteligencia, casi no había garantía de la precisión de cualquier publicidad proveniente de ellos. Para cuando Heinz se había percatado de esto, había llegado a la entrada del gremio de aventureros. Tal vez se debía a que cuando era momón había venido aquí a menudo, pero parecía que se había vuelto un hábito. Eso era un síntoma de adicción al trabajo, ¿cierto? Heinz sonrió con amargura y abrió las puertas. El mostrador estaba a la vista. Había una recepcionista sentada allí. A su izquierda se encontraba un gran par de puertas dobles y a la derecha un tablón de anuncios, el cual tenía adheridas solicitudes escritas en pergaminos. Y los aventureros que debían de haber estado de pie frente a este no estaban allí. El gremio estaba vacío. No se podía comparar con lo que había sido durante sus días como momón. Heinz ignoró a la recepcionista que lo miraba con ojos saltones y se acercó al tablón de anuncios. Aunque seguía sin entender lo que decían, ya había memorizado algunas frases, las que incluían el mes y el año. A simple vista, únicamente había viejas solicitudes de hace un mes atrás. En otras palabras, eran trabajos poco importantes y repetitivos. Recepcionista. Parece ser que ahora la cantidad de trabajos es mucho menor. ¿Es que nadie ha hecho ninguna nueva solicitud? Sí, es correcto. Esas son todas las que tenemos, Su Majestad. Así que el número de aventureros había disminuido debido a que el número de solicitudes también lo había hecho. La causa de esto era Heinz. Heinz había usado sus propias fuerzas militares, los Caballeros de la Muerte, para patrullar las calles y mantener la seguridad interna del reino hechicero. Al final,
había provocado que la gente huyera debido a la amenaza de esos monstruos. Había considerado que si ellos continuaban patrullando, personas tales como los aventureros podrían dejar de existir por completo. Para que se queden, él necesitaría preparar solicitudes para ellos. No había necesidad de tener aventureros allí. Todo lo que los aventureros podían hacer, los caballeros de la muerte lo hacían mejor. Aunque podrían tener dificultades con ciertas tareas, por ejemplo, la recolección de hierbas, pero en ese caso, todo lo que tenían que hacer era alquilarle los caballeros de la muerte a los herboristas como guardaespaldas. Ainz seguía sin poder pensar en algún uso para los aventureros. A fin de cuentas, el hecho era que había que gastar dinero para contratar aventureros. Erantel y su baja recaudación de dinero no podía darse el lujo de algo así. Además, apenas eran indispensables. Con eso en mente, Ainz se volvió hacia el exterior. ¡Qué trabajo tan banal! Recordó la primera vez que él y Narvera habían venido al gremio de aventureros de esta ciudad. Había pensado que los aventureros eran como lo que había visto en Yggdrasil, aquellos que se aventuraban a lo desconocido y viajaban a varios lugares alrededor del mundo. Si solo son mercenarios antimonstruos, entonces, una vez que ya no haya necesidad de ellos, se quedarán sin trabajo. Es lo mismo en todo el mundo. Y pensar que la imagen de los aventureros como eran representados en Yggdrasil, al final no era más que un sueño. Un sueño, el de explorar lo desconocido y viajar alrededor del mundo. Podría ser que... Un destello de inspiración atravesó la mente de Ainz. Si él cambiara a los aventureros de mercenarios cazadores de monstruos a exploradores de lo desconocido, como en Yggdrasil, eso significaría que llevarían el nombre del reino hechicero hacia tierras inexploradas. Ainz no solo quería llegar al mundo humano, sino a todas las razas también. Podía promocionarse a sí mismo en el mundo humano usando las conexiones de los comerciantes. Sin embargo, ya que eso no era suficiente, los aventureros eran la mejor alternativa para el trabajo. Asintió con la cabeza. Aunque la recepcionista lo miraba con desconcierto, él no le prestó atención, o más bien, si lo hacía, el momento de inspiración desaparecería. Pensando como el jefe de un pequeño negocio, Ainz decidió meditar sobre los resultados de su plan. Sin embargo, el número de aventureros en el reino hechicero se está reduciendo lentamente. Si esto continúa, la situación seguirá deteriorándose. Incluso podrían desaparecer por completo en el futuro cercano. ¿Qué puedo hacer para invertir esa tendencia? Era bastante simple incrementar sus números. Todo lo que tenía que hacer era revertir las circunstancias actuales. En otras palabras, el reino hechicero pagaría por la eliminación de monstruos. Sin embargo, eso iba en contra del objetivo de Ainz de hacer de los aventureros exploradores de lo desconocido. Aunque también podía colocar solicitudes para hacer que lo promocionen, Ainz no tenía el dinero para eso. Literalmente, había montañas de oro en la gran tumba subterránea de Nazarick, pero esos no eran los fondos personales de Ainz. Aunque todos los NPCs estarían de acuerdo en que toda la riqueza en Nazarick le pertenecía a Ainz, él no quería usar ese dinero en un proyecto personal. Justo cuando Ainz se encontraba sumido en sus pensamientos, el sonido de la puerta al abrirse vino desde la entrada. Cuando se dio la vuelta, vio aventureros, a quienes parecía haber conocido antes, parados en la entrada, congelados donde estaban mientras lo miraban. El nombre de ese hombre es... déjame ver... ¿Yokmok? No es así, pero está cerca. Sentía que podía tocarlo con la punta de los dedos, pero no podía tomarlo del todo en sus manos. Esta frustración hizo que Ainz escarbara con toda su voluntad en las profundidades de sus recuerdos. ¿Mognak? En el momento en que encontró la respuesta, lo soltó sin pensar. Habiéndolo llamado por su nombre, el aventurero se congeló donde estaba. ¡Mierda! Para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Podía sentir los ojos de la recepcionista del gremio mirando en dirección suyo. Era imposible que el nuevo gobernante de Erantel, el rey hechicero Ainz Oulgoun, supiera siquiera de un simple aventurero de rango mitril. Y si en verdad conocía al hombre, ¿qué daba a entender eso?
El cerebro de Ainz se puso a toda marcha al mismo tiempo que lo meditaba, pero antes de poder responder, Mognak habló. Oyó eso de Momondono. Mi nombre, quiero decir. Sí, es correcto. Ainz decidió usar esa oportunidad. Un par de emociones dramáticamente opuestas surgieron en la cara de Mognak, expectativa y miedo. Una vez que se recuperó de su anterior perturbación, Ainz inició un análisis más profundo de la situación. Recordaba a este hombre como el líder del equipo de aventureros de rango Mithril, Arco Iris. La primera vez que lo había visto fue durante el incidente del altercado del vampiro. Luego de eso, habían hablado muchas veces, pero ya que no se habían visto recientemente, había olvidado su nombre. Al igual que otros aventureros y soldados, él parecía adorar a Momón como un héroe. Así que, ¿qué sentiría sobre la conversión de Momón en un subordinado del rey hechicero? ¿Por qué Momón mencionaría su nombre al rey hechicero? ¿Simple charla? ¿O acaso Momón lo había vendido? Su corazón probablemente se encontraba en medio de un torbellino de dudas y sospechas de ese tipo. Ainz comenzó a buscar una manera de convertir esta amenaza en una oportunidad. Cuando le pregunté sobre aventureros capaces en este lugar, él me habló sobre Mognak, el líder de Arco Iris. Mognak, que originalmente tenía la cabeza agachada, de pronto miró hacia arriba. ¿Es verdad eso? ¿Dudas de mis palabras? No, por supuesto que no. Cuando se discutían negocios con un cliente, lo primero que uno debía hacer era elogiar a la contraparte. Muy pocas personas reaccionarían mal a un elogio. Una vez que se encontraban mejor dispuestos, entonces podían hablar de negocios. Esto era al mismo tiempo una habilidad básica para un vendedor y también el secreto definitivo. Ahora que había desequilibrado a la otra parte y tomado la iniciativa por completo, Ainz no perdió la oportunidad de disparar otra pregunta. Dime, ¿por qué estás en Erantel? Si quería aprender más sobre los aventureros, el método más rápido para lograrlo era preguntándoselo directamente a uno. Mognak estaba desconcertado por la pregunta de Ainz, pero en poco tiempo pareció haber reunido la determinación suficiente para responderle. Es debido a los no muertos, su majestad. Este lugar está cerca de las planicies Katze y podemos matar monstruos por dinero sin que se agoten. Aunque Ainz no lo entendía del todo, parecía que incluso, aunque estaba bañado en sudor, Mognak tenía una sonrisa rebelde en el rostro que parecía estar diciéndole: ahí está, lo dije. Ainz había estado planeando tomar bajo su control las planicies Katze en el futuro cercano. Particularmente estaban los rumores sobre un barco que surcaba a través del lugar, que habían despertado el interés de Ainz. Ya veo. No. Qué hombre frustrante. Ainz hizo a un lado las ganas que tenía de suspirar e impulsivamente preguntó: ¿eso es todo? No, hay más. Antes de que Momondono viniera aquí, nosotros éramos los únicos aventureros de rango Mithril entre los aventureros veteranos, así que nos fue más fácil obtener trabajos bien remunerados. Así que se trataba de dinero después de todo. Tal vez destinar parte del presupuesto para las remuneraciones de los aventureros sea la mejor forma de proceder. Además, nací en esta ciudad, así que conozco a mucha gente aquí, y también todo tipo de ítems mágicos fluyen a través de este lugar. Oh, ¿ítems mágicos, dices? Sí, después de todo, los ítems mágicos salvaron mi vida en el pasado, así que, como aventurero, es natural que quisiera estar en un lugar con muchos de ellos. En Yggdrasil también había historias de cómo un simple ítem mágico había evitado la muerte de equipos enteros. Ahora bien, él también había visto muchas personas que se veían como aventureros en los mercados de la capital imperial. En otras palabras, si él podía establecer un negocio de ítems mágicos de mayor escala que el del imperio, eso seguramente atraería aventureros. Probablemente sería capaz de lograr excelentes resultados al crear ítems mágicos con los cristales de datos apropiados y luego subastarlos. Sin embargo, fundamentalmente eso reduciría las reservas de Nazarick, y no había ninguna garantía de que Ainz y los otros no encontrarían las tecnologías desarrolladas con esos ítems como base
apuntadas a sus gargantas en su lugar. Pero usarlo como carnada debería estar bien, ¿cierto? No, es mejor evitar usar los recursos de Nazarick si es posible. Entonces, ¿qué hay sobre ítems creados usando las tecnologías de este mundo? De ese modo, podremos dárselos a otros países sin causar ningún problema. Esto es difícil. Dejaré esa idea para otro momento. La preocupada voz de Mognak sacudió de vuelta la mente de Ainz desde las profundidades de sus reflexiones. Su Majestad, ¿podría saber por qué está haciéndome estas preguntas? Si me permite ser franco. Mognak apretó los dientes y continuó con una voz cargada de dolor. Somos polvo, comparados incluso a uno solo de los no muertos que Su Majestad comanda. Con no muertos así de poderosos defendiendo el área alrededor de esta ciudad, casi es innecesaria la existencia de aventureros dentro del reino hechicero. ¿Qué debería decir ahora? ¿Qué combinación de palabras podría usar para dejarle a él y a la recepcionista que lo miraba y a los empleados del gremio reunidos alrededor de ellos que no estaban a la vista una buena impresión de sí mismo? O tal vez podría arriesgarse y callarlo directamente diciendo: no es necesario que te explique eso a ti. Eso podría ser lo más seguro. Sin embargo, si lo hacía, eso podría hacer que sospecharan incluso más. Tenía que haber una mejor. No, tengo que creer en mí. Soy un hombre que ha superado muchos peligros en el pasado. Debo ser capaz de pensar en algún modo de sortear esta dificultad. Ainz permitió que su presencia irradiara desde sí mismo. Ahora que lo pienso, ya tienes un cuadro más claro de las cosas en mente. Así que, ¿por qué sigues en esta ciudad? ¿Es porque naciste aquí? ¿O es que tienes novia? La respuesta de todas esas preguntas determinaría la dirección en la que el rey hechicero llevaría esta conversación. Antes de responderte, me gustaría que respondas mi primera pregunta. ¿Por qué sigues en esta ciudad? Eso es porque... Mognak comenzó a tropezar con sus palabras. Entonces, a pesar de dudarlo un poco, continuó. Es debido a Momón Dono. Momón Dono se quedó en esta ciudad para ser nuestro escudo. Siendo así, ¿cómo podría yo, un nativo de esta ciudad, hacer algo tan deshonroso como escapar? En ese instante, Ainz sonrió. Por supuesto, cuando él había sido Momón, había entendido a este hombre en cierta medida. Sin embargo, no había esperado que desnudara su corazón con tanta facilidad. Ya veo. Entonces, responderé a tu pregunta. Ainz pretendió quedarse en silencio por un momento y entonces anunció con voz severa. Se debe a Momón. Ya que algún día todos ustedes podrían convertirse en alguien como él, quise saber qué querían los aventureros y lo que buscaban. Los ojos de Mognak se abrieron por la sorpresa. El sonido de tragar saliva pudo oírse de los empleados del gremio alrededor. Momón es fuerte, pero más importante aún, tiene un espíritu noble. Se sentía un poco vergonzoso estar diciendo ese tipo de cosas sobre sí mismo, pero así era como había sido planeado el carácter de Momón, así que no había remedio. Y entonces vi algo parecido al brillo de Momón entre ustedes, aventureros. ¿Rindió frutos mi entrenamiento en actuación?, se preguntó Ainz cuando dijo esas palabras. Un rayo pareció brillar a espaldas de Mognak y los otros. Pero Momón Dono es un ser supremo, al que solo un elegido podría aspirar llegar a ser. De ninguna manera podríamos alcanzar su... ¿Así que lo que dices es que Momón es ciego a su propia grandeza? ¿Qué? ¿Momón Dono también dijo eso? No directamente. Aunque no pensaba que fuera para nada gracioso, de todos modos se esforzó para dar a entender que él lo encontraba divertido. Ainz asumió la sonrisa de un rey, el resultado de mucha práctica. Y se las mostró a todos. Aun si no pueden hacerlo, ¿qué hay de sus hijos y sus nietos? ¿Están diciendo que entre ustedes no hay nadie que pueda producir a alguien como Momón? Yo soy un ser inmortal y el gobernante del reino hechicero. Es natural que quiera hacer algo para inspirar lealtad genuina en el siguiente Momón. Este es el significado que yo, como gobernante,
he encontrado para la existencia de aventureros en el reino hechicero. Bueno, hay otra razón, pero ya que aún no ha adquirido forma definitiva en mi mente, lo dejaré ahí por el momento. El aire a su alrededor estaba silencioso. ¿No funcionó? ¿Este hombre no es un ferviente fanático de Momón? Justo cuando Ainz comenzaba a inquietarse, Mognak hizo una profunda reverencia hacia él. Su Majestad, estoy agradecido de haberlo conocido y por la oportunidad de saber lo que piensa. Cuando Mognak levantó la cara, no había rastros del malestar, miedo o duda que originalmente habían estado allí. En cambio, tenía una sonrisa alegre y relajada. ¡Qué hombre asombroso! Y pensar que poseía tan increíble carisma, superando incluso su poderosa magia. Yo también estoy contento de haber conocido a tan excelentes aventureros. Algún día me gustaría tomarlos bajo mi protección. El rostro de Mognak se relajó, sintiéndose un poco más feliz ahora. Pero, Su Majestad, el gremio de aventureros no está afiliado al gobierno y yo tampoco. ¿Realmente puede tomarnos como sus subordinados? Precisamente vine con ese objetivo. Claro que se trata solo de un borrador y no ha tomado forma completa aún. Recepcionista, informe al líder del gremio que el rey hechicero le gustaría hablar con él. Sí. La recepcionista, que había estado escuchando su conversación en silencio, corrió apresuradamente fuera de la habitación. Entonces, Su Majestad, nos despedimos de usted. Esto era completamente diferente a cómo habían actuado cuando habían llegado. Mognak procedió a mostrarle una reverencia llena de respeto antes de darse la vuelta y marcharse. Entonces ahora, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? La idea clave del incompleto plan de Ainz era usar a los aventureros para ensalzar las virtudes del reino hechicero. Ese plan tenía 3 puntos principales. El primero era la expansión del gremio de aventureros. Una organización que solo tuviera alrededor de 10 miembros no tenía sentido. Lo segundo era instruirlos. Unos debiluchos no llegarían lejos, y si el evangelio de ser gobernado por el reino hechicero se difundía con demasiada lentitud, no le cosecharía muchos beneficios. Lo tercero era hacer que genuinamente quieran ayudarlo. No era que no podía usar a Momón, pero si Ainzak quería ayudarlo por su propia voluntad, eso haría las cosas más fáciles en el futuro. Necesito resolver estos problemas antes de negociar con Ainzak. Sin embargo, es realmente difícil negociar casi sin ninguna información. Me duele el estómago. Todo lo que podía hacer ahora era rogar para que el líder del gremio no estuviera allí. Desafortunadamente, la primera cosa que la recepcionista dijo al regresar fue: «Por aquí, por favor». Ainz miró al techo y luego siguió a la recepcionista. Si te ha gustado y deseas apoyar mi trabajo, puedes hacerlo a través de Patreon. Solo tienes que entrar a www.patreon.com/overlord-ns y darle al botón Become a Patreon. Estaría muy agradecido solo con que lo consideres. Hasta la próxima.